A presentar brevemente la pantalla y como les iba diciendo, me gustaría que puedan preguntar cualquier cosa que tengan dudas. Bueno, entonces, vamos a ir brevemente. Esta es una presentación más larga que yo tenía, pero tiene algunas cosas que quiero comentarles. Vamos a hacer algunas introducciones teóricas, vamos a hacer algunas prácticas y al final vamos a mirar la tarea que ustedes tienen que realizar en el aula virtual como para que puedan hacer la entrega. Bueno, antes que nada, hablar de qué es lo que se considera indexación. Cuando nosotros hablamos de datos indexados o decimos que es importante trabajar con bases indexadas de datos, simplemente nos estamos refiriendo a datos que se encuentran catalogados en una base de información. La palabra indexación viene del inglés index, que significa índice, o sea, que esta información se encuentra en algún lado clasificada o catalogada y por ende es de fácil acceso. También cuando hablamos de indexación generalmente estamos hablando de un tipo de información que en la mayoría de los casos, para que cumplan estos requisitos de encontrarse en una base de datos, tienen que tener ciertas características, sobre todo en el área de lo que es la investigación científica. Deben ser datos que pueden ser corroborados. En este sentido, entonces, también cuando hablamos de una búsqueda indexada nos estamos refiriendo a que la búsqueda se realizó dentro de una base de datos, por ejemplo, de revistas científicas. Entonces, ustedes saben de que en internet podemos encontrar demasiada información y justamente siempre comentamos que el fenómeno que hoy nosotros tenemos es completamente diferente al que teníamos hace 20 años, cuando yo me recibí de la facultad. En ese entonces teníamos poca literatura, poco acceso a libros, inclusive teníamos que pelearnos por libros en la biblioteca o un solo libro para hacer fotocopias. Sin embargo, hoy tenemos tanta literatura disponible que no sabemos a cuál recurrir. Y es ahí un poco en donde entra el rol del docente, del facilitador, del tutor, del bibliotecario, del gestor de la información, para poder ayudarles a ustedes a decidir cuál es la mejor fuente de datos, la más confiable y también la más pertinente. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes van a encontrar en internet mucha variedad de situaciones y en esa variedad de situaciones van a tener que elegir cuál de esas informaciones es la más adecuada para el propósito que ustedes están necesitando. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hoy en día ya no es necesario, como antes quizás, conocer de todo o conocer mucho y todo. Anteriormente el rol del docente era justamente eso, ¿verdad? Ser una fuente de consulta. Porque el profesor sabía mucho. Sin embargo, hoy el rol del docente ya no es saber todo, sino es ayudarle a sus alumnos o a sus colegas a determinar en este mare magnum de información qué tipo de información es la más adecuada para ser utilizada, ¿sí? Cuando nosotros utilizamos los buscadores de internet, lo que estamos usando son los denominados motores de búsqueda. Por ejemplo, el famoso Google Chrome o el Safari para los que tienen el sistema de Mac, son motores de búsqueda que funcionan con algoritmos que nos ayudan a poder ubicar la información en internet. Entonces, también es importante saber que existen motores especializados para búsqueda científica que vamos a mirar ahora. Entonces, no es igual buscar en Google en general a buscar en Google académico, ¿sí? ¿Alguien podría decirme la diferencia que ustedes encuentran entre buscar en el buscador normal de Google y el Google académico? Si alguien ya tuvo la experiencia de buscar o de utilizar el Google académico.
Exactamente, así mismo, es más específico, la cantidad de resultados son menos porque son más acotados, excelente. Entonces, eh, la facilidad, gracias Patricia, así mismo es. Tiene herramientas que nos ayudan a poder filtrar la información. Entonces, nosotros cuando vamos a buscar en internet tenemos que tener en cuenta cuáles son las herramientas. Primera situación que tenemos que mirar y fijarnos es esta. No todos los motores de búsqueda están dedicados a la información científica. Entonces, la primera estrategia que vamos a anotar ahora es el uso de un motor de búsqueda. ¿Sí? Por ejemplo, Google Académico. Por ejemplo, la base Cielo, que se dedica exclusivamente a lo que es el área de salud, o Lilacs u otras bases de datos científicas donde solamente vamos a encontrar contenido científico. Cuando nosotros buscamos en estas bases de datos oficiales, obviamente el contenido también está garantizado en cuanto a la consistencia de los datos, a la seriedad y a la exactitud. Si hablamos en el ámbito de la investigación, podemos decir también que los datos utilizados probablemente sean reproducibles y por ende nos sirve como base para otras investigaciones. Bueno, ¿para qué usamos los buscadores? Primero que nada, para poder seleccionar esa cantidad enorme de fuentes de información que tenemos, para clasificar, porque podemos ordenar, podemos tener ordenadores, podemos generar accesos directos y también carpetas para poder entrar a lugares que tenemos que queremos volver a revisar. Y también podemos filtrar de acuerdo a ciertos criterios, como por ejemplo el idioma, la fecha, el tamaño, o el tipo de dominio, o el tipo de fuente o de página que vamos a mirar. Y para eso, entonces hay muchos operadores booleanos, se llaman booleanos porque George Boole fue el que escribió la fórmula para que puedan funcionar estos buscadores. Él escribió los logaritmos matemáticos con los que funcionan actualmente los buscadores, y hay muchos. Yo solamente quiero que nos centremos en estos tres. El primero de todos es el AND, que tenemos acá arriba. El AND que va a juntar dos conceptos, ¿sí? Y vamos a mirar prácticamente esto cómo funciona. Solamente quiero que recordemos como operador al AND. El AND en inglés significa y. ¿Para qué sirve este operador? Este operador sirve para unir dos conceptos, dos o más conceptos. Entonces, vamos a mirar dentro de nuestra base de datos. Entonces, este sería el entorno de un navegador, en este caso el Google Chrome, donde yo voy a realizar mi búsqueda. Entonces voy a realizar primero acá y voy a usar mi primer operador, que es AND. Entonces voy a buscar un concepto, en este caso promoción. Quiero conceptos de promoción de la salud, ¿sí? Como yo voy a utilizar el operador AND, este operador anteriormente, hace 15 años atrás, necesitaba ser escrito en el buscador para que funcione. Hoy en día yo necesito solamente poner un espacio y poner la segunda palabra con la que quiero relacionar. Entonces, promoción, y ahí puedo poner salud o promoción de salud. En realidad ahí estoy tres palabras vinculando. Fíjense que cuando nosotros usamos esta búsqueda, en este caso, obtenemos lo siguiente: 205 millones de resultados. O sea, un exceso de información. Y vamos a ver, haciéndole caso a nuestra
a nuestro algoritmo que vamos a suponer que este primer círculo tiene que ver con todo lo que había en internet sobre promoción y el segundo en salud. Entonces, ¿qué es lo que va a buscar cuando yo opero de esta manera? Se va a solapar promoción y salud y solamente me va a dar como respuesta aquello que coincide con ambos términos, ¿sí? Entonces, promoción de salud, tengo 205 millones de resultados. Una estrategia que yo puedo utilizar ahora para disminuir, porque lo que yo necesito es disminuir la cantidad de resultados para poder revisarlos, entonces es ir agregando más términos, ¿sí? Entonces voy a seguir utilizando el operador AND, pongo un espacio más y voy a poner otras palabras. Acá por ejemplo puedo poner la palabra mental, promoción en salud mental. De 200 millones baja a 27 millones. ¿Sí? Seguimos teniendo un problema porque es demasiada cantidad de información. Y así, cuanto más palabras yo vaya adicionando, voy a ir obteniendo menor cantidad de resultados. Promoción de salud mental, por ejemplo, en Paraguay. Va bajando, ahí ya tengo 2 millones. Promoción de salud mental en niños. ¿Sí? Voy agregando más palabras. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Estoy agregando palabras y sigue bajando. Sin embargo, repito, es demasiado grande la cantidad. Y por eso, de resultados, por eso lo que voy a hacer, voy a hacer esta misma búsqueda que hay acá, pero dentro de un buscador indexado. En este caso voy a copiar los términos de búsqueda para hacer la misma búsqueda. Acuérdense que el resultado acá fue de 1.500.000. Esta misma búsqueda yo voy a hacer en Google Académico, que decíamos es un motor de búsqueda especializado en el área científica. Y de 1.500.000 pasa a 24.000. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros ahora hacemos? Estamos pasando de un buscador normal a un buscador especializado. Dentro de este buscador especializado, otra vez tenemos algunas herramientas que podemos utilizar para seguir disminuyendo. Lo que yo necesito es disminuir esta cantidad exagerada de resultados para poder empezar a mirar cuáles son las fuentes que yo voy a necesitar. Por ende, aquí tengo un pequeño menú y este menú me lleva a una opción que dice búsqueda avanzada. Y fijémonos que en la búsqueda avanzada tengo varios campos. El primer campo que dice con todas las palabras es un campo que opera con este operador que es I. O sea, todas las palabras que yo ponga en esa ventanita y le dé un espacio, va a ser utilizada para poder darme el resultado en donde coincidan esas palabras en la misma búsqueda, ¿sí? Entonces, acá las palabras es promoción, salud mental, niños, Paraguay, ¿ok? Entonces, yo puedo seguir agregando otros términos de búsqueda para hacer más específico todavía. ¿Alguien me puede ayudar para pensar y ubicar más términos que hagan aún más específica esta búsqueda para obtener menor cantidad de resultados y de esa manera poder empezar a revisar las fuentes bibliográficas? Excelente. Por ejemplo, Kawasu, ¿sí? De 24.000 edad, exacto, muy bien. Ahí miren que de 24.000 al poner Kawasu ya quedó en 301 nomás. ¿Ven? Entonces, cuanto más términos ubiquemos, segundo tip, cuanto más términos de búsqueda utilicemos, entonces les pregunto a ustedes,
¿Mayor cantidad de resultados o menor cantidad de resultados? Excelente. Entonces, una estrategia que vamos a utilizar es aprender a buscar por términos de búsqueda. Entonces, ese es un problema que solemos tener. Cuando nuestros profesores nos piden que utilicemos palabras clave, yo les pregunto ahora a ustedes, ¿de dónde buscan las palabras clave? ¿De dónde sacan las palabras clave para poder hacer las búsquedas? Si van a escribir una monografía, una tesis. Acá alguien me dice de lo más importante. ¿Y cómo saben cuál es la palabra más importante? Porque yo puedo tener una idea, la otra persona puede tener otra idea, y entonces ¿cómo saben qué es lo más importante? Porque eso es muy subjetivo. Y acá nosotros necesitamos objetivar la información. De la idea central, excelente. Pero en esa idea central vos podés usar ciertos términos y yo uso otros términos. Y ese es un problema porque las palabras clave justamente no tienen que salir de nuestra cabeza. Las palabras clave no tienen que ser inventadas ni por el investigador ni por el tutor, ¿sí? Las palabras claves se tienen que también investigar dentro de un eh, eh, conjunto de palabras que ya se encuentran estandarizadas a los efectos de la investigación. Estos lugares en donde se encuentran las palabras clave se denominan tesauros. Los tesauros son lugares en donde se encuentran las palabras y nosotros podemos hacer búsquedas temáticas para saber qué palabras voy a utilizar en mi búsqueda. O para saber qué palabras voy a utilizar ahí en el resumen donde me dice palabras clave, ahí yo tengo que utilizar estas palabras. Hay dos tesauros importantes que yo les voy a mostrar hoy. Uno es del área de salud específicamente y otro es del área de humanidades. Entonces, para el área de salud utilizamos el descriptor en ciencias de la salud de la Organización Mundial de la Salud. Como ustedes ven, este buscador funciona en francés, español, inglés y portugués. Es un sitio brasilero, por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es pasar a la versión en español y hacemos nuestra búsqueda. En este caso, ¿cuál es el término que yo busqué? Promoción, ¿verdad? Promoción de salud. Vamos a ver si el término promoción de salud existe. Y acá me tira cuáles son los términos que se tienen que utilizar relacionados a la búsqueda que yo estoy haciendo. Por ejemplo, promoción de salud alimentaria, servicio de salud escolar, infraestructura sanitaria, consorcio de salud, promoción de la salud. Aquí por fin encuentro mi concepto, ¿sí? Promoción de la salud. Y también tengo cuáles son algunos términos alternativos, o sea, sinónimos que puedo utilizar en mi investigación. O sea, yo puedo poner el término promoción de la salud o poner ambientes de apoyo a la salud o campañas de salud o entornos apoyadores de la salud, entornos de apoyo a la salud, ítem promocional, programas de bienestar o promoción del bienestar. Estos son los términos, vamos a decir, científicos que se encuentran relacionados con el concepto de promoción de la salud que yo debo utilizar como palabras clave, ¿sí? No sacar de mi cabeza, nunca, porque si no, eso va a tener un problema muy grande en el momento que una persona, cualquier persona en cualquier parte del mundo, empieza a buscar por estos términos de búsqueda y ustedes no usaron estos términos de búsqueda, la investigación que ustedes publicaron
nunca va a ser encontrada. ¿Por qué? Porque no se utilizan las palabras clave adecuadas y eso hace que la recuperación de la información sea muy difícil o inexistente. ¿Dudas sobre las palabras clave? Perfecto. También pueden ver que aquí tienen una traducción en los tres idiomas restantes. Miren acá, por ejemplo, en inglés, los términos en inglés también para promoción de la salud, los términos en portugués y los términos en francés. Entonces, además de los descriptores en el concepto de lo que es promoción en salud, vamos a quedarnos acá con promoción en salud. ¿Qué más tengo? Vamos a ver qué más tengo. Tengo esto que dice ver detalles. ¿Para qué sirve ver detalles? Ver detalles me envía a un sitio en donde hay una pequeña definición. ¿Para qué sirve esto? Por ejemplo, cuando ustedes están haciendo una definición operacional de variables, primero tienen que basar esa definición operacional en una definición conceptual. O sea, esto es lo mismo que usar un diccionario técnico en donde pueden sacar exactamente a qué se refiere este vocablo. Entonces, promoción de la salud significa oficialmente el estímulo a la persona para perfeccionar su potencial de salud física y psicosocial a través de información, programas de prevención y acceso a atención médica. Entonces ustedes pueden poner esta definición conceptual y pueden citar a este sitio de la Organización Mundial de la Salud porque es un sitio oficial en donde pueden obviamente referenciarlo como una fuente de consulta. Y fíjense que acá abajo también tienen algunas áreas que se pueden identificar como de investigación dentro de lo que es promoción de la salud. Por ejemplo, la clasificación, el área de economía o ética en la promoción de la salud, la historia en la promoción de la salud, legislación referente a promoción de la salud, métodos utilizados por la promoción de la salud, organización y administración de redes dentro de promoción de la salud, provisión y distribución de esos servicios. Entonces, ¿qué son estos? Son subtemas que ustedes, algunas veces dicen ustedes, bueno, pero yo quiero investigar de promoción de la salud, pero no sé qué área investigar. Aquí están las áreas donde ustedes van a encontrar más información, ¿sí? Son subáreas donde ustedes pueden determinar qué más pueden mirar dentro de un mismo concepto. Fíjense qué rico es trabajar con tesauros. Entonces, ¿de dónde salimos en esto? Voy a volver acá donde hay una búsqueda, ¿sí? Acá se pone el término de búsqueda y ustedes buscan lo que quieran. Yo voy a enviar esto ahora mismo por el chat para que ustedes puedan guardar y también puedan... Ahí está en el chat como para que ustedes hagan algunas pruebas de búsqueda por sus propios medios. Entonces pueden buscar cualquier término. Si hay un término que yo inventé, acá me va a decir que no hay resultados. Entonces tengo que ir buscando otro sinónimo hasta encontrar el resultado que yo necesito. ¿Sí? Bueno, entonces les había adelantado también que hay otro tesauro que se denomina, que es el Tesauro Europeo de Educación, donde también pueden hacer la misma búsqueda, pero en el área de humanidades. Es lo mismo, ¿sí? Sociología, por ejemplo. 5 términos. Acá tengo los términos sugeridos: sociología, sociología de la educación, sociología de la familia, sociología del estudiante, sociología industrial. Entonces yo quiero, por ejemplo, sociología de la educación.
Y acá tengo los términos generales, por ejemplo, sociología, términos relacionados, también acá tengo los términos específicos, que está dentro de la sociología, está dentro de las ciencias sociales, y qué áreas subáreas también puedo indagar, de criminología, sociología de la educación, de la familia del estudiante, sociometría. Otros términos relacionados, sociolingüística, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esto sirve para el área de humanidades. Les muestro los dos porque creo que les va a ser muy útil. Lo mismo les voy a mandar esto ahí al correo. No es el correo, al chat. Les sugiero que vayan guardando esto para ir realizando la búsqueda, ¿sí? Bien, entonces, una vez que yo estoy realizando la búsqueda, digo, bueno, igualmente esto es mucho, son 300 fuentes, yo no voy a poder revisar 300 fuentes, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Recuerdo que hicimos, vamos a ir haciendo un recuento. Primera estrategia, en vez de buscar en el Google normal, buscamos en el Google académico. Segunda estrategia, utilizamos el operador booleano AND, que quiere decir y fuimos a través de espacios mezclando los conceptos para obtener menor cantidad de resultados. Ahora les pregunto, ¿qué más podríamos hacer? Es una pregunta reflexiva. ¿Qué más podríamos hacer para disminuir aún más la cantidad de resultados y poder empezar a indagar o a mirar, o empezar a leer las fuentes? Una edad, sí, podemos buscar por edad. Por ejemplo, en niños menores de 5 años. Ahí usamos un rango de edad. Sigue bajando, pero sigue siendo mucho. Usamos ya edad. Sí. En vez de niños pones mujer o agregamos mujeres. Sí, podríamos poner niñas. Yo creo que ahí vamos a quedarnos sin resultados. Niñas menores de 5 años. 241 sigue siendo alto, pero sigue bajando, ¿sí? Entonces, sí, podríamos, cuanto más específica es la búsqueda, obviamente menor va a ser el resultado. Eso sí. Vamos a mirar un poquitito acá dentro de nuestra búsqueda avanzada que estamos teniendo otras herramientas. En este caso, tenemos este segundo campo, fíjense acá que dice con la frase exacta. Con la frase exacta opera con el operador booleano comilla, comilla, ¿sí? ¿Qué significa esto? Significa que dentro de la comilla yo puedo poner un concepto o una información que va a buscar de forma textual. Y esto nos sirve para varias situaciones. Primero, por ejemplo, sirve cuando yo tengo un trozo de texto y no sé de dónde se extrajo ese trozo de texto, yo puedo copiar directamente en este lugar. En este lugar realmente no hace falta poner la comilla porque cuando yo pongo un concepto, la búsqueda ya está entre comillas porque este campo funciona con ese operador booleano que es la comilla. Fijémonos, por ejemplo, si yo acá voy a hacer una búsqueda por frase exacta, por ejemplo con niños
con autismo, vamos a ver el concepto autismo. Fíjense, acá arriba está el operador AND o y los conceptos se suman, ¿verdad? Se interrelacionan. Pero acá abajo yo estoy poniendo un concepto textual que va dentro de esta búsqueda que va a hacer acá arriba, va a buscar aquellas fuentes que hablen exactamente de autismo. Entonces miren un poco cómo sale la búsqueda. Voy a hacer acá la búsqueda con la lupita y fíjense cómo dice promoción de la salud mental. Todo eso busca, pero la palabra autismo está con comillas. Eso quiere decir que cuando dentro de un buscador yo busco entre comillas, se busca exactamente ese término. Y ahora mis resultados son 2. Ustedes se acuerdan que nosotros teníamos acá cientos, después miles. No, primero tuvimos miles, después cientos y ahora tenemos 2 resultados. Entonces eso es lo que nosotros queríamos conseguir, disminuir la cantidad de resultados buscando una información específica. En este caso, el segundo operador booleano que utilicé es entonces comillas, ¿sí? Con comillas yo puedo buscar exactamente el término que quiero. Bien, entonces para cerrar estos operadores booleanos, el siguiente operador booleano es not. El not quiere decir no y va a excluir de la búsqueda aquel dato que yo ponga. Por ejemplo, si estoy haciendo una búsqueda en niñas y solo quiero niñas y no personas adultas, puedo poner salud mental en niñas y quiero que sea en niñas, pero adolescentes, ¿verdad? Entonces yo puedo utilizar acá esto mismo, pero voy a llevar a mi buscador, pongo aquí esto en AND, ¿verdad? Y acá donde dice con al menos una de las palabras, sin las palabras, perdón, lo que voy a poner es adultas o tercera edad, por ejemplo. Y voy a poner nuevamente la búsqueda y en esta búsqueda va a buscar todo lo que se relaciona con mis primeros términos de búsqueda y fíjense que las palabras que yo estoy excluyendo con el operador booleano not llevan un signo menos. ¿Qué quiere decir esto? Que si pongo el signo menos, lo que voy a hacer es estoy sacando todo lo que se refiere a niñas, a personas adultas o a personas de tercera edad. Si yo quiero buscar tercera edad como un concepto total, tengo que hacer? Tengo que poner tercera edad como un concepto completo, ¿verdad? Entonces, en este caso voy a poner menos y tercera edad tengo que poner entre comillas, ¿verdad? Porque es un concepto completo. Tercera edad para que haga una búsqueda textual y elimino este menos que está acá. Entonces acá tercera edad se convierte en un concepto único, ¿sí? Entonces va a eliminar de la búsqueda a todas las personas, mujeres adultas y a las mujeres de tercera edad. Vamos a ver si baja de 20. En este caso aumenta, ¿verdad? Porque tercera edad busca como un todo, ¿sí? Bien, entonces lo que estoy haciendo es utilizando el operador not o sin las palabras. Recapitulando, el primer campo entonces se refiere al operador AND, que es este que está aquí, ¿sí? AND, aquí. AND entonces, ¿qué hace? Relaciona términos de búsqueda y me devuelve solamente esto que es donde coinciden los términos de búsqueda. Por ende, cuantos más conceptos utilice para una búsqueda, menor va a ser la cantidad de resultados. ¿Qué hace el operador OR? Algunas veces también
no encontramos los términos de búsqueda porque es muy poca la cantidad de información. Entonces, utilizamos el tercero en este caso, ¿verdad? Porque ya vimos lo que era not, que excluía, ¿verdad? Pero el or lo que hace es buscar, es esto, con al menos una de las palabras. Cuando yo no tengo más, estoy buscando un término muy difícil, entonces generalmente ya me quedo sin búsqueda. ¿Alguno de ustedes me puede ayudar con una búsqueda en la que se haya quedado o no haya encontrado resultados como para poder explicar cómo funciona esto? Una búsqueda difícil en que se hayan quedado sin resultados. ¿Alguien me ayuda con un tema que les resultó difícil de encontrar? A ver, un poco, se me gustó. Edad materna. Un poco. Edad materna y controles insuficientes, factores de riesgo de parto prematuro. Muy bien, gracias Milagro. Vamos a mirar un poco. Tenés varios términos de búsqueda acá. Primero vamos a buscar a ver un poco algo sobre parto prematuro. Parto prematuro sería un término de búsqueda, ¿verdad? Vamos a poner entonces entre comillas, parto prematuro. Otro término de búsqueda que vamos a utilizar acá sería edad materna. Vamos a poner también entre comillas. Para que esto se califique como un concepto, estamos poniendo entre comillas, ¿sí? Edad materna. Y cerramos comillas. Excelente. Y controles o factores de riesgo. Vamos a buscar un poco factores de riesgo. Factores de riesgo. Y vamos a poner controles también, ¿sí? Estas serían las palabras clave en este caso. Controles de salud, ¿verdad? Vamos a mirar un poco si conseguimos algo aquí. Miren un poco cuando utilizamos de forma adecuada la herramienta. Tenemos 65 resultados nomás y fíjense cómo todos los resultados son resultados importantes y son resultados relevantes. ¿Qué quiere decir resultados relevantes? Quiere decir resultados que son adecuados a la búsqueda. También se utiliza el término pertinente. Y es por esto que es muy importante utilizar de forma adecuada el buscador, de modo a facilitar la tarea de búsqueda y que realmente se convierta en una herramienta. Imagínense, gracias a
al, a estos términos de búsqueda, entonces vamos a mirar un poco esta primera fuente que tengo acá, habla de factores de riesgo de preeclampsia severa, ¿sí? Que sabemos que es un cuadro de salud que tiene que ver con la presión alta en una mujer embarazada y es un factor de riesgo, ¿sí? Otro dice factores de riesgo desencadenantes del trabajo de parto en pretérmino en gestantes adolescentes, ¿sí? Otro dice factores de riesgo perinatales en mujeres de 35 años, primigesta y multigesta a realizarse en el hospital X. Entonces, fíjense cómo la bibliografía que nosotros recuperamos es una bibliografía sumamente útil y en una cantidad muy adecuada que sí yo voy a poder mirar. Entonces, aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Nutrición y deportistas vegetarianos o veganos. Vamos a hacer un poco otra vez esto. Me gusta esos términos de búsqueda. Un poco así. Nutrición y deportistas vegetarianos o veganos. Vamos a ver entonces. Primer término de búsqueda va a ser nutrición. Segundo término va a ser deportistas veganos, ¿verdad? Nutrición, deportistas veganos. Tenemos 3000, ¿sí? Entonces, ¿qué más podríamos hacer acá? Podríamos, por ejemplo, hay otro truco que les quiero mostrar muy interesante del Google Scholar, del Google Académico, y es que cuando tenemos una cantidad alta todavía, pero todos los resultados son resultados pertinentes, puedo entrar nuevamente en búsqueda avanzada y voy a utilizar este filtro que dice dónde aparecen estas palabras de búsqueda. Estas mis palabras clave, dónde tienen que aparecer. Y tengo dos opciones. La opción que se encuentra marcada por defecto o de forma automática en Google Académico justamente es en todo el artículo. En todo el artículo es igual a decir en todo el material. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que aquí le estamos pidiendo que estas palabras que yo puse aquí o en cualquiera de estos rangos de búsqueda que ya sabemos cómo funciona, estén presentes en todo el texto de la fuente que voy a consultar. Eso quiere decir que pueden estar tanto en su título, como en su resumen, como en alguna parte de su marco teórico, o en su conclusión, o en cualquier parte. Sin embargo, esta segunda opción que tengo aquí debajo dice en el título del artículo. Entonces les pregunto a ustedes, generación intuitiva, ¿qué les parece a ustedes que va a cambiar si yo hago un clic de aquí, paso en todo el artículo a en el título del artículo? ¿Qué es lo que va a cambiar de la búsqueda? Es una pregunta para ustedes. En el nombre yo creo que podemos encontrar la clave. Sí, ¿por qué? ¿Te parece?
Es solo en el título. Exactamente. Entonces esto me ayuda, gracias Jimena. Esto me ayuda muchísimo cuando tengo muchos resultados que están bien, que están adecuados, pero yo solamente quiero aquellos que hablen de ese tema. Entonces al poner, vamos a ver si es cierto esto. Yo tenía acá 3000, ¿verdad? 3030 resultados, y cuando utilizo este filtro, acuérdense que estoy usando las mismas palabras clave, ¿sí? Y voy a poner en el título del artículo, entonces pasa, en este caso nos quedamos sin resultados luego, ¿sí? Nutrición en deportistas veganos. Entonces acá no tenemos artículos escritos con estas palabras. Entonces acá, ¿qué podemos hacer? Tenemos que jugar con estos términos de búsqueda, ¿sí? All in title quiere decir que esto se busca en el título. Entonces lo que yo puedo poner acá puede ser nutrición vegana. Vamos a ver un poco vegana. Vamos a ver si tengo ahí. Tengo 8 resultados nomás luego sobre nutrición vegana, ¿sí? O sea que esa combinación con deportistas, ya al ponerle la palabra deportistas, o sea, esto que tenemos acá no habla de deporte, probablemente. Entonces, vamos a hacer una búsqueda textual. Vamos a ver si hay algo que habla de deporte dentro de esto. Y ahí tenemos dos. Una cita, esta cita es solamente el nombre o la bibliografía, y este sí es un libro. La mayoría de los libros generalmente hay que comprar, ¿verdad? Entonces en este caso tenemos muy poco. Justamente en este caso, vieron que tenemos muy pocos resultados y los resultados que obtenemos son muy pobres. Sí, Jenny, adelante. Puede ser una estrategia, vamos a mirar. Ahí no tenemos. Con alimentación no tenemos. Con nutrición teníamos por lo menos dos. Entonces, en este caso, cuando hay tan poca cantidad, es lo que yo voy a utilizar estos mismos términos de búsqueda, y voy a utilizar por fin el que estuvimos hablando, el OR. ¿Qué es el OR? El OR es el operador booleano que va a combinar la búsqueda y me va a dar todos los resultados. Eso quiere decir, si yo tengo el primer término, en este caso es nutrición, vamos a suponer nutrición es este primer circulito. El segundo circulito es vegana, entonces, y como hay tan poco, me va a dar todo lo que es nutrición solo, más todo lo que confluye con vegana, que es esta parte del que le estoy marcando aquí, más todo lo que es vegano solo, ¿sí? Entonces se suman. Si el operador booleano AND disminuía la cantidad de resultados, el operador booleano OR aumenta la cantidad de resultados. ¿Dónde voy a trabajar con el operador booleano OR? Voy a copiar esto mismo que tengo acá y voy a ir a mi búsqueda avanzada. Y aquí donde dice con al menos una de las palabras, acá es donde se trabaja con el operador OR. Entonces voy a poner estos mismos términos, ¿sí? Voy a sacarle el deporte textual ahí y voy a hacer la búsqueda. Y fíjense cómo ahí sí tengo 165.000 resultados otra vez. ¿Por qué? Porque se buscó nutrición por separado. O fíjense que este OR no puse yo, eso puso automáticamente el motor de búsqueda cuando utilicé esa ventanita del operador booleano OR. El otro concepto es vegana y el otro concepto es deporte. Ahora, si yo quiero juntar nutrición vegana como un solo concepto, entonces me convendría entrecomillar nutrición, pongo ahí vegana y cierro la comilla, ¿sí? Y queda nutrición vegana, y me conviene buscar el término deporte también de forma, o deportistas puede ser, ¿verdad?
Deportistas veganos. Vamos a ver si esto... ¿Sí? Fíjense, utilizando esta estrategia nutrición vegana o deportistas veganos, tenemos una fuente y una cita que en este caso es la bibliografía, el nombre de la bibliografía nomás, no es la fuente en sí. Entonces acá tenemos la primera fuente, dice complemento alimenticio de proteína para deportistas veganos. ¿Ya? Entonces vamos a mirar esto que es. Siempre yo recomiendo, para no perder esta búsqueda que acabamos de hacer acá, hago clic derecho y le doy a abrir en una pestaña nueva, entonces me abre en una pestaña al costado, ¿sí? Para no perder esta búsqueda que hicimos acá. Entonces ahí voy a poder revisar la fuente. Les voy a pedir un momentito. Voy a traer el cargador de mi notebook y ya regreso. 20 segundos les pido de tiempo. Entonces, voy a revisar mi fuente. Veo que este es un resumen, ¿sí? Es un resumen de un cartel presentado en un congreso internacional. Acá tengo el abstract. Sabemos que el abstract es el resumen. Esto es algo importante que yo quiero recordarles. Cuando ustedes están realizando una búsqueda bibliográfica, no es necesario que revisen todo el documento. Generalmente, si ese es un documento que está bien elaborado, ya sea en este caso, por ejemplo, es una ponencia, una investigación en un congreso, puede ser un artículo científico, puede ser un capítulo del libro, lo que sea, toda la información que ustedes necesitan conocer para saber si les va a ser útil o no, como referencia está en el abstract. No hace falta que ustedes vean todo. Por ejemplo, en el abstract tenemos una pequeña introducción, tenemos el objetivo de la investigación, tenemos la metodología que se utilizó, tenemos también los resultados, ¿sí? Acá tenemos los resultados y tenemos también las conclusiones. Entonces, mirando esto, yo voy a decir, sí, esta fuente me va a ser útil o esta fuente no me va a ser útil y puedo seleccionar o no. Vamos a suponer que en este caso yo sí quiero esta fuente, entonces ahí yo puedo abrir aquí el PDF y mirar in extenso todo el artículo. ¿Sí? En este caso, este es el resumen del cartel nomás. Luego no, es lo mismo que estaba en el cartel, así que es la misma información. Entonces, aquí es donde entramos a trabajar con el Zotero. ¿Qué es lo que es el Zotero? El Zotero es un programa que me ayuda a poder guardar esta información de forma automática. Ustedes pueden poner en su computadora, pueden buscar algún, ¿cómo se dice esto? Un video que les oriente cómo utilizar Zotero, porque hay muchísimos y son gratuitos. Y pueden bajar el programa de forma gratuita de este link que les estoy dejando aquí. ¿Sí? Sería este que está acá. Entonces, hay que bajar dos cosas para poder utilizar el Zotero. Primero, hay que bajar el programa que funciona en la computadora, que es donde dice, esta área donde dice Zotero. En este caso, a mí me sale para Windows,
pero también hay para la gente que utiliza Mac o otro sistema operativo diferente a Windows, que puede ser Linux, ¿sí? De 32 o 64 bits. Bajan e instalan este programa. Y también tienen que bajar el conector o el botoncito, que si se fijan bien, en este caso aquí para Chrome está acá arriba donde les estoy marcando. Aquí donde les pongo el puntero. Esto tiene que estar activo para poder guardar con un clic solamente la información. Entonces, ¿qué hacemos en Zotero? Una vez que ustedes bajen esto, tienen que ir donde dice Login y tienen que registrarse. Esto también pueden buscar en internet. Tienen que registrarse para tener una cuenta gratuita. Y una vez dentro del programa, cargan su usuario y su cuenta y van a tener entonces esta interfaz que está aquí. Entonces, ¿qué es el Zotero? El Zotero es una biblioteca donde ustedes pueden guardar. ¿Qué es lo que van a guardar? Van a guardar y van a poder clasificar las fuentes bibliográficas que van encontrando en internet. En este caso, fíjense, como mi biblioteca, yo puedo organizar de acuerdo a diferentes temas. Dentro de mi biblioteca voy a generar una nueva subcolección y se va a llamar búsqueda científica. Y esto se encuentra vacío porque no hay nada. Bien, entonces, ¿cómo yo hago para guardar? Primero que nada, el Zotero tiene que estar funcionando ya en mi computadora con mi usuario y mi clave cargada, ¿sí? Entonces, dentro de mi navegador, en este caso vamos a suponer que yo quiero guardar esta presentación, ¿verdad? Donde hay información que quiero. Esta información dice que existe un producto suplementario de proteínas para deportistas veganos. Esa es la información que yo tengo acá que puedo utilizar. Y entonces lo que voy a hacer directamente, voy al botón de Zotero y doy un clic. Al dar un clic, puedo elegir en qué carpeta quiero guardar. Como yo acabo de crear esta carpeta donde dice búsqueda científica está luego marcada, y eso, todo lo que yo vaya guardando va a ir ahí. Entonces voy a irme nuevamente al Zotero en mi computadora y ahí voy a ver que dentro de búsqueda científica ya está guardada esta fuente. Ahora, ¿cuál es la ventaja de hacer esto? ¿Por qué? Ustedes se preguntarán, tengo que bajar Zotero, tengo que crear un usuario en Zotero y tengo que estresarme por utilizar este programa. Y justamente porque al guardar esta fuente no solamente se guarda el PDF, sino también ustedes pueden ver acá que se guardan los datos de forma automática. O sea, se guarda, por ejemplo, el tipo de elemento, un artículo, el título y los autores. Todo esto ya viene de forma automática. ¿Por qué esto se cargó de forma automática? Porque recurrimos a una base indexada. Recurrimos a una biblioteca donde los datos están debidamente cargados. Estos datos que acompañan a una fuente que se denomina nombre, tipo de fuente, autores, el año de publicación, cuántas páginas, en qué revista se publicó, etcétera, etcétera, la dirección web de donde bajaron. Todos estos datos que ya se cargaron de forma automática aquí se denominan metadatos. Entonces, cuando nosotros hacemos una búsqueda dentro de estas bases de datos científicas, generalmente los metadatos están completos. Sin embargo, también cuando tengamos una colección ya interesante, fíjense acá por ejemplo yo estoy trabajando sobre atención primaria en salud y tengo varias fuentes que guardé, ¿sí? Cada una de estas es una fuente con nombres distintos, con autores distintos. Y dentro de esta carpeta, otra vez, yo hice lo siguiente.
subclasifiqué todo lo que hay creando una carpeta cuando voy a hablar de APS en Paraguay, entonces ahí voy poniendo esto. Entonces cuando yo hable de APS en Paraguay, voy a tener acceso a lo que habla exclusivamente de APS en Paraguay. Cuando voy a hablar de APS en generalidades, utilizo esto. Y cuando voy a hablar en salud pública, utilizo esto. Entonces yo puedo ir generando carpetas para guardar en forma selectiva de acuerdo a las áreas que va a ir teniendo mi material, ¿sí? Entonces voy a hablar primero de salud pública, después voy a hablar de atención primaria en salud y después voy a hablar específicamente de APS en Paraguay, ¿sí? Me ayuda a estructurar. Entonces, vamos a hacer de vuelta un guardado. En este caso guardé ya este primero, ahora quiero guardar este segundo. Fíjense que en este segundo caso no tengo acceso al material, solamente acá me dice que esto es una cita bibliográfica, o sea que esto me dice que esto es un material que existe en algún lugar, pero no voy a poder yo ver acá. Aquí está la cita, pero también puedo guardar la cita. ¿Para qué me sirve la cita? Vamos a suponer que yo tengo de forma física este material. Conmigo tengo. Y encontré la cita en internet y no quiero cargar de forma manual, porque puedo cargar de forma manual también el Zotero. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir acá donde dice citar. Y ahí voy a ir a utilizar, fíjense que ahí tiene la forma de citar según APA y otras fuentes, pero lo que yo voy a, otros estilos, pero lo que yo voy a utilizar acá donde dice EndNote, y él va a guardar, en este caso no en APS, voy a ir a búsqueda científica, y va a guardar en búsqueda científica, ¿qué es lo que va a guardar? Va a guardar los metadatos. Repito, en este caso en particular, no tengo acceso a todo el material, sino solamente a su cita bibliográfica. Sin embargo, también lo puedo guardar. Fíjense, ahí está el tipo de elemento, el título, el autor y el año. ¿Sí? O sea, guarda como una bibliografía. Ahora, también vamos a suponer que a mí me interesa mucho, utilicé ahora una estrategia con el operador booleano OR. Pero en este caso, el Google Académico también tiene una ayuda que me permite mirar más allá relacionado a algo que me interesó mucho. Por ejemplo, yo puedo buscar aquí donde dice artículos relacionados, me va a buscar otros artículos parecidos a este que tengo acá o a esta bibliografía que tengo acá. Como esta es una bibliografía y no tengo acceso al material en sí, puedo ir donde dice artículos relacionados y voy a buscar sobre esto de nutrición vegana. Y acá tengo 101 resultados de veganismo. ¿Sí? Esto está prácticamente todo en inglés. Acá puedo poner, hay mucho en inglés, ¿sí? Sobre veganismo, cómo volverse vegetariano, vegano, 9 suplementos que los veganos necesitan, la dieta vegana, etc. Fíjense cómo me tira un conjunto otra vez de bibliografías. ¿Qué es lo que yo hice entonces? Vuelvo a mostrar. En este caso vamos a buscar un poco sobre este que está acá, artículos relacionados. Y tengo otras, por ejemplo, mira esta, alimentación vegana y rendimiento deportivo. Vamos a mirar un poco este me gusta. Revisión teórica sobre aporte nutricional y salud de la dieta vegana en deportistas. Este es otro que me puede interesar. Revisión teórica sobre aporte nutricional y la dieta vegana en deportistas. Este creo que es el mismo. ¿Cómo sé que es el mismo? Puedo mirar sus autores. AJ Gracia de A. Gómez, ¿sí? AJ Gracia de A. Gómez. Ahí tengo que es el mismo. Beneficio y limitaciones de la dieta vegana en el requerimiento nutricional de atletas. Este también me puede. Me voy abriendo, ¿sí? Entonces voy revisando. Acá me da para descargar. Puedo descargar también el PDF. En este caso, puedo utilizar esto. Acá abrí dos cosas, ¿verdad? Tengo este y tengo este. Entonces, tengo en realidad tres. Uno me descargó aquí y tengo dos más que voy a poner como resultado. Entonces, abro y fíjense cómo
ya puedo guardar en el Zotero, en este caso, alimentación vegana y rendimiento deportivo. Siempre guardo en búsqueda científica, me voy a mirar mi Zotero y ahí tengo alimentación vegana y rendimiento deportivo. Y todos los datos cargados, ¿sí? Alimentación, ahí está el título, el autor, el año. Si no tiene año, acuérdense que tenemos que cargar el año. Algunas veces entrando en el PDF puedo ver el año y cargo acá de forma manual. ¿Cómo cargo? Directamente hago clic y cargo y doy enter. Eso ya le, digamos, la actualiza. Vamos a ver un poco acá, por ejemplo, ¿qué otros datos puedo ver acá? Acá puedo abrir el PDF. Otro dato que puedo ver acá es que esto tiene, por ejemplo, vamos a ver, tiene 29 páginas, ¿sí? Entonces, otra cosa que le puedo agregar acá es cantidad de páginas, 29. ¿Qué más? Febrero, de octubre a febrero, bueno, eso es todo prácticamente lo que yo tengo. Dentro del PDF puedo buscar algunos datos. En este caso no es necesario porque los metadatos están bien cargados. Algunas veces faltan esos metadatos. Entonces hay que cargar de forma manual. Vamos a mirar el otro. Que dice revisión teórica sobre aporte nutricional. La misma cosa, puedo cargar aquí. Doy un clic. Revisión teórica sobre aporte nutricional y salud de... Vamos a mirar el Zotero y salud vegana en deportistas. Entonces, la mayoría de las veces esto guarda el PDF. Yo quiero ver el PDF, hago clic acá nomás ya en el Zotero y ahí puedo ver el PDF in extenso. Una vez que yo guarde, tengo acá el acceso al material, ¿sí? Cierro otra vez los PDF y muestro aquí. Cuando yo guardo, en este caso guardé 3, ¿verdad? 4 fuentes. 3 fuentes enteras y una, ¿por qué no tengo acceso? Porque era solamente una bibliografía, ¿ok? Entonces, en este caso lo que voy a hacer es, si quiero consultar aquí, doy doble clic en el PDF y se abre el PDF y miro. ¿Qué era que tenía que mirar? Decíamos, vamos a mirar el resumen. En el resumen está el objetivo del trabajo, ¿sí? En el resumen también podemos encontrar los resultados que tenemos acá y acá tenemos la conclusión. O sea, este trabajo dice, ¿para qué me puede servir este trabajo? Este trabajo me puede servir para identificar el hecho que, según este estudio, se podría concluir, ¿verdad? Se podría concluir que la dieta vegana bien planificada es totalmente compatible con la práctica deportiva. Este es, digamos, el núcleo del por qué voy a utilizar esta fuente. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer acá? Lo que yo puedo hacer acá es marcar esto, porque esto es lo que yo voy a utilizar. Una vez que marco, fíjense que tengo como una manito. Y dentro de esto, lo que voy a hacer entonces es añadir un comentario mío. Lo que estoy haciendo ahora en investigación se denomina una cita indirecta. ¿Qué quiere decir una cita indirecta? Una cita indirecta quiere decir una interpretación mía de un dato que estoy encontrando en un artículo científico. Entonces, ¿qué yo voy a anotar acá? Por ejemplo, digo que mediante la planificación adecuada de una dieta vegana, mediante la planificación se consigue un óptimo rendimiento deportivo. ¿Sí? Esto es lo mismo que dice acá, pero con mis palabras. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a poder utilizar? Yo voy a poder utilizar esto que está acá porque esto es mi interpretación. Cuando yo copio esto que está aquí, estoy haciendo una cita directa y tengo que poner entre comillas y tengo que poner en qué página está. Pero cuando yo utilizo la información
y lo interpreto con mis palabras, estoy haciendo una cita indirecta. En investigación, lo que realmente vale es esta elaboración de citas indirectas. ¿Por qué? Porque la cita indirecta quiere decir que nosotros miramos y interpretamos y con nuestras palabras estamos diciendo lo que nos parece, ¿sí? Entonces acá tengo una nota. Voy a ver entonces acá, aquí entonces tengo una nota. Voy a buscar un poco en el otro, a ver si en este hay algo que me sirve. Revisión teórica sobre aporte nutricional. Vamos un poco si acá hay algo. Acá, acuérdense siempre que en el resumen encontramos todo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, dice en las conclusiones que la dieta vegana es apta para todas las etapas de la vida, incluyendo niñez y el embarazo. Esta es, digamos, también una información muy interesante, y voy a poner que la dieta vegana es compatible con todas las etapas de la vida. Esto es una cosa que puedo anotar acá. Otro dice que algunos estudios han analizado, dicen que hay que tener en cuenta que la vitamina B12 puede encontrar algún tipo de deficiencia en algunos casos. Entonces, este es otro dato que me puede servir. Como es otra idea, puedo hacer en otro color. Entonces, en algunos casos se debe recurrir a la suplementación con vitamina B12, ya que en algunos casos se detectaron ciertos niveles deficientes de la misma, ¿sí? Mi interpretación nuevamente. Entonces acá sigue, según la bibliografía consultada, un deportista que siga este régimen no se encuentra en desventaja ante un rival que siga una dieta omnívora. Este otro importante, ¿verdad? Un deportista que siga este régimen, o sea, la dieta vegana, no está en desventaja. Puedo agregar eso. Un deportista con dieta vegana no se encuentra en desventaja ante otro rival con alimentación diferente, ¿sí? Bien, y vamos a ver acá este último no sé si es que tenía alguna cosa interesante. Vamos a ver, conclusiones. El producto cumple con la norma de consumo para deportistas sin comprometer parámetros bioquímicos. Bueno, acá lo que podemos decir es que existen suplementos específicos para deportistas veganos, ¿sí? Bueno, ¿por qué hicimos todo esto? Ahora me van a entender. Una vez que yo guarde mis anotaciones, todos tienen mis anotaciones, ahí puedo recuperar las anotaciones, ¿ven? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a entrar en Word. Una vez que yo tenga el sotero, también en Word tiene que estar activada aquí la opción del sotero, ¿sí? Entonces, nutrición vegana y deporte, por ejemplo. Y ahí vamos a hacer algunos ejemplos. En cuanto a la comparación del rendimiento de atletas con dieta vegana, es posible decir, ¿verdad? Es posible decir, y ahí me voy a ir a buscar mis citas. ¿Qué dice mi cita? Vamos a ver el primero. Esta es una primera cosa que puedo decir, que un deportista, y esto yo puedo copiar directamente. ¿Por qué? Porque es mi
mi versión de los hechos, ¿verdad? En este caso, ¿qué era revisión teórica? Revisión teórica, acordémonos que es de Gómez y Gracia, ¿sí? ¿Por qué eso es importante? Porque en el Word yo voy a poner aquí, voy a utilizar el conservar solo texto y digo, es posible decir que, ¿verdad? Un deportista con dieta vegana no se encuentra en desventaja ante otro rival con alimentación diferente. ¿De dónde yo saqué esto? Y ahí es donde voy a introducir la cita. Entonces voy a ir al Zotero, voy a agregar cita aquí, agregar cita, y aquí voy a elegir en qué, cuál va a ser el, digamos, el estilo que voy a utilizar. El que ustedes van a utilizar es el Vancouver, entonces voy a utilizar aquí Vancouver, pongo OK y ahí tengo un lugar donde voy a buscar. Puedo buscar por el nombre del autor, por el nombre de la fuente o también puedo entrar dentro de mi biblioteca y en este caso ya sé que esta es revisión teórica, voy a marcar revisión teórica y le doy OK y ahí ya pone la cita, ¿sí? Y sigo. En cuanto a la comparación, bueno, ¿qué más puedo decir? Vamos a ver qué más era que yo anoté en el Zotero. Este ya está, acá ya no tengo nada más. Vamos a ver acá. No, vamos a usar este que está acá. Dice, mediante la planificación adecuada de una dieta vegana. Voy a copiar este que está aquí. Y esto viene de alimentación vegana, ¿sí? Entonces me voy otra vez. Esta situación se da mediante, y ahí voy a copiar, copiar sin formato, mediante la planificación adecuada de una dieta vegana, lo cual se traduce en un óptimo rendimiento deportivo, ¿sí? Y aquí voy a poner mi segunda cita. ¿Cuál es? Mi segunda cita es alimentación vegana, ¿verdad? Entonces, voy nuevamente a insertar. Acá puedo poner alimentación vegana y va a salir también. Ahí está, alimentación vegana. Pero, o sea, puedo hacerle clic ahí y ya le doy enter como puedo entrar a buscar dentro de mi... Es la misma cosa. Entonces, fijémonos ahí que la segunda cita aparece aquí. Y por último, vamos a ver qué más podemos ver. Creo que estaba esto, teníamos la dieta vegana, es apta para toda la etapa de la vida. Este también es importante. Que la dieta vegana es apta para todos los momentos de la vida. Entonces esto también viene de revisión teórica. Además de la práctica del deporte, es importante recordar que, ¿verdad? Y ahí pegamos esto que la dieta vegana es compatible con todas las etapas de la vida. ¿De dónde era que traje esto? De revisión teórica. Entonces voy a irme otra vez acá, le pongo revisión teórica. Ahí tengo, es este, ¿verdad? Si no estoy seguro, voy a entrar nomás en mi biblioteca. Revisión teórica, revisión teórica. Ok. Ahora les pregunto, ¿por qué? Voy a agrandarles más. ¿Por qué acá sale el número 1 y acá el número 2 y acá vuelve a salir el número 1? A ver si alguien me responde. Excelente. Eso quiere decir que Vancouver va citando en orden de aparición y si vuelven a citar del mismo artículo que estaba acá, entonces va a tener el mismo número aquí. Fíjense que, vamos a ver si es cierto, sí, porque acá yo tengo tres cosas que anoté. Tengo este y tengo este. Acá me falta inclusive este otro, ¿verdad? Algunos estudios analizados. Habla de la suplementación. Acá habla ya de la suplementación. Entonces, lo que puedo poner es, para evitar cualquier tipo de déficit, podría ser necesaria
podría ser necesaria, ¿qué cosa? Este mismo artículo habla de la suplementación en vitamina B12, ¿verdad? Entonces ahí le voy a dar copiar. Para evitar cualquier tipo de déficit podría ser necesaria, coma, en algunos casos, ¿verdad? No en todas. En algunos casos, la suplementación. Ahí tenemos que mirar la redacción, ¿verdad? La suplementación con vitamina B12, ya que se detectaron ciertos niveles deficientes de las mismas en estudios anteriores. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde saqué este? Este también saqué de revisión teórica. Entonces, ahí mismo me voy y voy a poner revisión teórica nuevamente. ¿Ok? Siempre tiene que ir un pequeño... ¿Dónde va la cita? La cita va antes del punto. ¿Sí? Antes del punto de separación siempre. Y acá que estoy hablando de suplementación, porque este es el capítulo de suplementación. Este es el capítulo de suplementación, el subtítulo de suplementación. Y aquí también voy a hablar de este otro. Aquí hay otro de suplementación. Este. Existen suplementos específicos para deportistas. Y este es de Mirón Rivera. Vamos a acordarnos un poco de este. Complemento alimenticio. Mirón Rivera. Entonces esto puedo yo copiar aquí mismo, en el mismo párrafo, porque está hablando de suplementación, y le voy a insertar la otra cita. Me voy nuevamente a insertar cita y voy a buscar complemento alimenticio y le doy OK. ¿Sí? Entonces ahí tengo el tercero. Bien, entonces fíjense cómo yo así voy a ir escribiendo, y al final, cuando termine, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner la palabra, el título, bibliografía, o también puede ser fuentes bibliográficas, no sé, de acuerdo a cómo, bibliográficas. Y lo que voy a hacer directamente, le voy a dar agregar bibliografía, y va a estar esta bibliografía de forma automática en el formato que ustedes quieran. ¿Sí? En este caso, este formato es un formato Vancouver, pero ustedes pueden cambiar acá en preferencia del documento. Por ejemplo, cambian a APA, que es otro de los que más se utiliza, y van a ver que las citas, estos que están acá con numeritos, están con los apellidos de los autores, como se cita en APA. ¿Ven? Ahí. Y también el orden de la bibliografía está en orden alfabético. Primero la G, después la L, después la R. Si nosotros cambiamos esto a Vancouver, en Vancouver no aparecen los nombres, sino los números en orden de aparición de las, digamos, de las fuentes, y ese mismo orden es el que aparece aquí en la bibliografía. ¿Sí? Entonces esto se hace de forma automática. Bueno, yo no quiero seguir abrumándoles. Creo que di un pantallazo, digamos, rápido. Pueden ver lo que es capaz de hacer el Zotero. También está otra aplicación gratuita que se denomina Mendeley, pero el Zotero es el que tiene, digamos, tienen muchas otras herramientas que les pueden ayudar no solamente a clasificar las fuentes y a guardar esas fuentes, sino también a gestionar esas fuentes. Y lo último que me gustaría mostrarles es que también ustedes pueden cargar el Zotero de forma manual. Vamos a suponer que acá yo tengo una cuarta fuente más, y quiero cargar de forma manual. Voy acá donde dice más, y acá cargo el tipo de, por ejemplo, quiero cargar acá vamos a ver si tengo algún libro por aquí para cargar de forma manual. Acá tengo.
Entonces voy a cargar este libro que tengo en forma manual, no encontré en internet, entonces voy a cargar aquí. Vamos a ver, artículo, acá tengo el libro y ahí cargo el título, Epidemiología y Salud Comunitaria, ¿sí? Acá tengo los autores, esto es importante, acá tienen primero apellido y después nombre. Tienen que hacer así para que en el momento que se genere la bibliografía, la información esté completa. Por ejemplo, si vamos a trabajar en Vancouver, el nombre generalmente no se usa, lo que se usa es el apellido con las iniciales. Entonces pongo Lemus y al lado Jorge Daniel, entonces JD. Y acá pongo en más, habilito para el segundo autor. Dice Aragüez Valentín. Entonces, Aragüez y pongo una B porque es Valentín. Cargo otro más. A ver un poco. Lucioni María Carmen. Entonces, Lucioni MC. Bien, entonces aquí cargué a mano. Ahora, ¿qué más necesito? Siempre una bibliografía tiene que contar mínimamente con el nombre de la fuente, el tipo de fuente, en este caso un libro, y acá tengo que saber por lo menos el año en el que se imprimió. Vamos a ver un poco. Acá en este caso también tengo el ISBN, que es el número de registro. 978, como la cédula de identidad de un libro. 950 90 30 55 y 8. Después tengo, esto fue en el 2008. Cuando dice fecha, entonces pongo 2008, cantidad de páginas, por ejemplo, 420. Puedo poner que está en español. ¿Sí? ¿Quién hizo la edición? Hizo Editorial Corpus. Y voy cargando todo lo que a mano, perdón, Editorial Corpus. Acá en Editorial pongo. Editorial Corpus. Bien, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí me cambia, acá entre los datos, esto cambia el icono. Por ejemplo, si yo voy a agregar una tesis, también el icono de la tesis es diferente. ¿Ven? Acá puedo cargar una tesis con todos los datos. Entonces, ¿a qué me lleva esto? Esto me lleva a la tarea que ustedes tienen que hacer, que es poner, tengo entendido que es poner un informe. Van a buscar una pregunta de investigación, van a realizar una búsqueda en relacionada a esa pregunta de investigación, y lo que van a hacer es esto: van a clasificar las bibliografías, y ahí lo que van a hacer es lo siguiente: van a pintar la bibliografía, en este caso con control, ¿verdad? Control, y voy seleccionando toda la bibliografía, y con el botón derecho vengo acá donde dice generar un informe, ¿sí? Generar un informe, y me sale esto: qué tipo de fuente es, el autor, el resumen, la fecha, etcétera. Y este informe ustedes pueden guardar como un PDF, ¿sí? Y pueden recuperar, por ejemplo, informe sobre bibliografía. A ver, ¿dónde guardo esto? Otra forma de guardarlo sería imprimir como un PDF. En vez de poner acá la impresora, lo que voy a hacer es PDF, y le puedo dar también, en el escritorio le voy a dar bibliografía. Entonces puedo guardar como una página web, y puedo guardar como un PDF, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es irme a mi
a mi biblioteca y ahí doy bibliografía. Ahí está mi bibliografía en PDF. ¿Ok? Vamos a mirar un poco lo que me mandó la doctora Julieta, que era... un poco... Dejar de compartir un poco para abrir mi PDF. Pueden hacerme preguntas mientras busco la tarea de ustedes, ¿sí?